Todos hemos sentido alguna vez esa punzada de inquietud al caminar por un pasillo solitario o al escuchar un crujido en una casa vacía. Pero, ¿se han preguntado qué sucede cuando tu trabajo consiste, precisamente, en quedarse a solas con el silencio? Ser guardia de seguridad nocturno parece, para muchos, un empleo tranquilo. Un poco de café, caminatas rutinarias y el control de las cámaras. Sin embargo, quienes recorren los pasillos de fábricas, bodegas y oficinas modernas, cuando el mundo duerme, saben que el silencio absoluto no existe. Hay lugares que guardan ecos de tragedias pasadas y otros que parecen atraer presencias que no pertenecen a nuestra realidad. Esta noche, les traigo 3 testimonios directos, 3 historias narradas por quienes estuvieron allí, en la línea de fuego entre lo cotidiano y lo imposible. Apaga las luces, asegúrate de que la puerta esté bien cerrada y sube el volumen. Porque después de escuchar estos relatos, dudarás seriamente antes de aceptar cualquier turno que empiece después de la medianoche. Comencemos. Llevaba 3 años trabajando para una empresa de seguridad privada que cubría parques industriales en las afueras de la ciudad. Era un trabajo monótono, de esos que te secan el cerebro a base de café instantáneo y caminatas circulares. Mi asignación de ese mes era una bodega de almacenamiento de archivos muertos, un edificio de 4 pisos, cuadrado y gris, que parecía un búnker de cemento en medio de la nada. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Los primeros días fueron tranquilos. Me dedicaba a leer, a escuchar la radio y a caminar por los pasillos llenos de cajas de cartón numeradas que olían a papel viejo y humedad. El silencio ahí dentro era tan denso que podías escuchar el zumbido de tus propios oídos. La tercera semana de octubre, el ambiente empezó a cambiar. No fue algo violento, fue sutil, como una nota desafinada en una canción. Empezó con la temperatura. El sistema de calefacción siempre mantenía el edificio a unos estables 20 grados, pero a partir de la 1 de la mañana, el tercer piso, donde se guardaban los registros legales más antiguos, bajaba drásticamente. Cuando salía del ascensor, el aire se sentía como si estuvieras entrando a una carnicería. Podía ver mi propio aliento flotando frente a la linterna, una pequeña nube blanca que se disolvía en la oscuridad de los estantes. Al principio pensé que era una falla en los ductos, así que reporté el incidente en mi bitácora y continué con mi ronda. Una noche, mientras caminaba por el pasillo C14, escuché un chasquido. Me detuve en seco. Fue el sonido de una grapadora. Un sonido metálico, seco y preciso. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé que quizás un gato se había colado o que la estructura del edificio se estaba asentando por el frío. Avancé unos pasos y el sonido se repitió, pero esta vez fue el deslizar de una silla de oficina sobre el suelo de linóleo. El ruido venía de una pequeña oficina de administración que estaba al fondo del pasillo, una habitación que se suponía estaba cerrada con llave y vacía desde hacía años. Caminé hacia allá con el corazón empezando a latir con fuerza contra mis costillas, tratando de mantener la calma y convencido de que encontraría a algún vagabundo que buscaba refugio. Saqué mi manojo de llaves y las hice sonar un poco, una táctica común para avisar que la autoridad se acerca y evitar confrontaciones sorpresa. Al llegar a la puerta de la oficina, noté algo que me erizó los vellos de los brazos. Por debajo de la puerta, una rendija de luz amarillenta iluminaba el suelo del pasillo. Alguien había encendido la lámpara de escritorio. Puse la mano en el pomo de la puerta y noté que estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua con hielo. Giré la llave lentamente, escuchando el clic del mecanismo, y empujé la puerta con el hombro. La habitación estaba impecable, pero el aire olía a un perfume de mujer muy antiguo, una mezcla de violetas y polvo de talco que resultaba sofocante. La silla seguía moviéndose ligeramente, de adelante hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse de ella un segundo antes de que yo entrara. Me quedé parado en el umbral de la puerta, con la linterna apuntando hacia la silla vacía que aún oscilaba levemente. El chirrido del metal contra el suelo era lo único que rompía el silencio absoluto del tercer piso. Entré despacio,
sintiendo que el aire en esa oficina era todavía más frío que en el pasillo. Un frío que se te mete en los huesos y te hace castañear los dientes sin que puedas evitarlo. Sobre el escritorio de madera oscura, había una vieja máquina de escribir rodeada de carpetas amarillentas. Lo que me detuvo el corazón fue ver una hoja de papel perfectamente blanca colocada en el rodillo. Me acerqué, iluminando el papel con el haz de mi linterna. Estaba lleno de una sola frase repetida una y otra vez, de arriba abajo, sin márgenes ni espacios. Ayúdame a salir. Hace frío aquí abajo. La tinta todavía se veía fresca, con ese brillo húmedo que tiene el color negro antes de secarse por completo. De pronto, escuché un golpe seco detrás de mí. La puerta de la oficina se cerró de un portazo, a pesar de que no había ninguna corriente de aire. Corrí hacia ella y tiré del pomo, pero estaba trabada, como si alguien la estuviera sosteniendo con una fuerza descomunal desde el otro lado. Empecé a golpear la madera con el puño, gritando que abrieran, que era el guardia de seguridad, pero mi propia voz sonaba extraña, apagada, como si las paredes de la oficina estuvieran absorbiendo el sonido. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No venía de fuera, venía de las cajas de archivo que estaban apiladas en los estantes de la habitación. Era un murmullo colectivo, cientos de voces que apenas se distinguían, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. Frío, mucho frío, decían al unísono. Miré hacia los estantes y vi con horror cómo las gavetas de metal de los archivadores empezaban a abrirse solas, una por una, con un estruendo metálico que resonaba en mis oídos. Los papeles de adentro salían volando, arremolinándose en el centro de la habitación en un tornado de documentos antiguos. En medio de ese caos de papel, una figura empezó a materializarse. No era una persona sólida, era una sombra más oscura que la noche, una silueta encorvada que parecía estar formada por el humo del frío que salía de mi propia boca. La cosa se estiró, creciendo hasta tocar el techo, y sus manos, largas y terminadas en puntas afiladas, empezaron a rasgar el aire hacia mí. Aquella silueta oscura se abalanzó sobre mí con una velocidad que no parecía física, sino más bien como un parpadeo de sombras. Caí de espaldas contra el escritorio, derribando la máquina de escribir que golpeó el suelo con un estruendo metálico. El tornado de papeles se intensificó, cortándome las mejillas y las manos como si fueran pequeñas cuchillas de afeitar. Cerré los ojos con fuerza, protegiéndome la cara con los brazos, mientras sentía que la temperatura bajaba tanto que me costaba expandir los pulmones para respirar. En ese momento, el susurro colectivo se detuvo de golpe y fue reemplazado por un grito agudo, punzante, que parecía nacer directamente dentro de mi cabeza. Sentí unas manos invisibles, pero gélidas, cerrarse alrededor de mis tobillos. Empezaron a tirarme con una fuerza bruta hacia el espacio oscuro que quedaba debajo del escritorio. Pateé frenéticamente, golpeando el aire y la madera, hasta que mi mano derecha rozó el pesado manojo de llaves que se me había caído al suelo. Al agarrarlas, el contacto con el metal bendecido, una pequeña cruz que mi madre me había dado para el trabajo, pareció quemar a la entidad. El agarre en mis piernas se aflojó por un segundo. No perdí tiempo. Me impulsé hacia la puerta y, esta vez, al girar el pomo, la madera se dio con un crujido seco, como si se hubiera descongelado de golpe. Salí al pasillo tropezando, sin mirar atrás, corriendo hacia el ascensor. Presioné el botón de la planta baja repetidamente, con los dedos temblorosos y empapados de sudor frío. Mientras las puertas se cerraban lentamente, vi por última vez el pasillo 14. La figura oscura estaba de pie en el umbral de la oficina, pero ya no era una sombra informe. Tenía la apariencia de una mujer con el uniforme de oficina de los años 70, con el rostro gris y los ojos completamente blancos, fijos en mí. No se movía, solo señalaba con un dedo largo y huesudo hacia el suelo del tercer piso. Cuando llegué a la planta baja, salí del edificio y me encerré en la caseta de vigilancia exterior, con todas las luces encendidas y la radio a todo volumen para no escuchar el silencio. Al amanecer, cuando llegó mi relevo, le conté lo sucedido. Me miró con una mezcla de lástima y seriedad.
Me explicó que, en 1978, una secretaria se había quedado encerrada accidentalmente en la cámara de archivos del tercer piso durante un fin de semana largo de invierno. El sistema de calefacción falló y la encontraron días después, acurrucada entre las cajas de cartón, tratando de cubrirse con los papeles de los expedientes para no morir de frío. Esa misma mañana entregué mi uniforme. A veces, cuando camino por lugares con aire acondicionado muy fuerte, siento ese mismo tirón en los tobillos y el olor a violetas viejas. Y sé que ella todavía está allí, esperando a que alguien la ayude a salir del frío. Llevo trabajando en seguridad nocturna lo suficiente como para saber que el miedo no siempre tiene cara. A veces, el terror más puro no es ver a un fantasma o a un intruso, sino la absoluta certeza de que no estás solo, aunque tus ojos te digan lo contrario. Mi última asignación fue en un complejo de oficinas de cristal y acero recién construido en las afueras. Era un edificio inteligente, lleno de sensores de movimiento, luces automáticas y cámaras de alta resolución. Todo era demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado silencioso. Mi trabajo era simple: sentarme en el búnker de monitoreo y cada 2 horas recorrer los 6 pisos para verificar que las puertas de los laboratorios de software estuvieran selladas. La primera semana fue tranquila, pero en la segunda, algo cambió en la atmósfera. Empezó con una sensación física, un peso en la base del cráneo cada vez que entraba al ascensor para subir al cuarto piso. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, tan cerca que casi podía sentir el calor de su aliento. Pero cuando giraba la cabeza, solo encontraba el espejo frío del elevador reflejando mi propia cara de cansancio. No había nadie, pero los sensores de movimiento del pasillo empezaron a activarse antes de que yo llegara. Las luces se encendían piso por piso, rítmicamente, como si estuvieran siguiendo el paso de alguien que caminaba unos 10 metros delante de mí. Lo más perturbador ocurrió el miércoles a las 3 de la mañana. Estaba en la sala de monitoreo, mirando el mosaico de 16 pantallas, cuando la cámara del quinto piso detectó algo. No era una figura, era el aire mismo. Las plantas ornamentales del pasillo se doblaron violentamente hacia un lado, como si un cuerpo pesado hubiera pasado rozándolas a gran velocidad. Miré los sensores. Movimiento detectado en pasillo 5B. Luego, movimiento detectado en puerta 504. Fui a las cámaras de la oficina 504 y vi cómo una de las sillas ergonómicas se giraba lentamente hasta quedar frente a la lente, como si alguien se hubiera sentado a observarme a través del monitor. El sudor empezó a empaparme el uniforme. Sabía que los códigos de acceso no se habían usado y que yo era el único ser humano en 10 kilómetros a la redonda, pero mi instinto me gritaba que ese edificio ya no me pertenecía. Me quedé mirando la pantalla de la oficina 504 durante varios minutos, esperando que la silla se moviera de nuevo o que alguna sombra delatara la presencia de un intruso. Pero no pasó nada. El edificio volvió a sumirse en ese silencio artificial y aséptico que solo tienen las oficinas modernas. Traté de calmarme, pensando que tal vez el sistema de ventilación era más potente de lo que me habían dicho y que una ráfaga de aire había movido la silla. Pero mi mente no aceptaba esa explicación. Tomé mi linterna y mi radio, decidido a subir y comprobarlo por mí mismo. Si había alguien allí, tenía que encontrarlo para recuperar la poca paz mental que me quedaba. Subí por las escaleras de emergencia en lugar del ascensor. No quería quedarme atrapado en una caja de metal si algo fallaba. A medida que subía, el eco de mis propios pasos me ponía los pelos de punta. Parecía que el sonido tardaba un milisegundo de más en repetirse, como si el eco fuera independiente de mis movimientos. Al llegar al quinto piso, abrí la puerta pesada y las luces automáticas se encendieron con ese clic metálico que ahora me resultaba agresivo. El pasillo estaba desierto. Caminé hacia la oficina 504, tratando de no mirar los reflejos en los cristales de los cubículos laterales. La sensación de ser observado era ahora tan intensa que me dolía el pecho. Era una presión constante, un odio invisible que emanaba de las paredes. Entré a la oficina. La silla seguía ahí, girada hacia la cámara, exactamente como la vi en el monitor. Me acerqué para colocarla en su lugar, pero en cuanto puse la mano sobre el respaldo, sentí una vibración.
No era una vibración mecánica. Era como si el mueble estuviera gritando en una frecuencia que yo no podía oír, pero que mis nervios sí sentían. En ese momento, mi radio, que estaba en silencio, empezó a emitir estática. Al principio era solo ruido blanco, pero luego empezó a modularse. No eran palabras, eran sonidos de esfuerzo, una respiración agitada y dificultosa que se filtraba por el altavoz. Lo peor fue cuando la respiración de la radio se sincronizó perfectamente con la mía. Si yo inhalaba, la radio inhalaba. Si yo aguantaba el aire, la radio se quedaba en silencio. Algo estaba usando mi propio ritmo biológico para decirme que estaba justo a mi lado, mimetizándose con mi existencia. Solté la silla como si quemara y retrocedí hasta chocar con el ventanal que daba a la ciudad. La radio seguía emitiendo esa respiración gemela, un sonido húmedo y rítmico que llenaba toda la oficina. Con las manos temblorosas, apagué el dispositivo, pero el sonido no se detuvo. La respiración ya no salía de la radio. Ahora venía de las sombras que se proyectaban en el suelo. Miré mi propia sombra bajo la luz fluorescente del techo y sentí que se me desencajaba la mandíbula. Mi sombra no se movía como yo. Yo estaba paralizado, pero mi silueta en el suelo estaba agitada, convulsionando, como si estuviera tratando de desprenderse de mis pies. Esa cosa, fuera lo que fuera, no quería mi cuerpo. Quería mi cordura. Sentí que el edificio entero se convertía en un organismo vivo que me rechazaba. Las luces del pasillo empezaron a parpadear, pero no como un fallo eléctrico, sino siguiendo el ritmo de un latido cardíaco pesado y lento que hacía vibrar los cristales. El pánico me hizo correr. Salí de la oficina 504 y me lancé hacia las escaleras, pero cada vez que abría una puerta, aparecía de nuevo en el mismo pasillo del quinto piso. El 5B, una y otra vez. Los números en las puertas parecían burlarse de mí, deformándose ligeramente cada vez que pasaba frente a ellos. Estaba atrapado en un bucle de terror psicológico donde el espacio ya no obedecía a las leyes de la física. Me dejé caer en medio del pasillo, cerré los ojos con fuerza y empecé a contar en voz alta, tratando de anclarme a la realidad. 1, 2, 3. No hay nadie aquí. 1, 2, 3. De repente, sentí un frío glacial que me envolvió la garganta. No eran manos. Era una presión atmosférica. Un vacío que intentaba succionarme el aire de los pulmones. Justo cuando sentí que me desmayaba, el sonido de la alarma de incendios estalló en todo el edificio. El ruido ensordecedor rompió el trance. Los aspersores se activaron, empapándome en segundos, y el entorno recuperó su lógica. Corrí hacia la salida, y esta vez las escaleras me llevaron directamente a la recepción. Salí al estacionamiento bajo la lluvia, sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. Nunca volví a entregar el reporte de esa noche ni a recoger mis pertenencias de la taquilla. Semanas después, me enteré por un excompañero que el edificio seguía vacío. Ninguna empresa quería alquilarlo porque los empleados de limpieza renunciaban a los 2 días diciendo que sentían un peso insoportable y que sus propias sombras parecían acecharlos en los pasillos. Hoy en día no puedo entrar a ninguna oficina moderna sin sentir que algo, en el ángulo muerto de mi visión, está esperando pacientemente a que vuelva a quedarme solo para terminar de reclamar lo que es suyo. Trabajé como guardia de seguridad durante casi 10 años, y aunque uno se acostumbra a la soledad de la noche y a los crujidos naturales de los edificios viejos, lo que viví en el turno nocturno de la planta procesadora de carne, El Calvario, es algo que todavía no me deja dormir en paz. Eran las 2 de la mañana de un martes de noviembre. El frío se colaba por las rendijas de la caseta, y la neblina era tan espesa que apenas podía ver el final del estacionamiento. Mi ronda consistía en revisar los 3 niveles de la planta y asegurar que las cámaras de refrigeración estuvieran bien cerradas. Todo parecía normal, hasta que llegué al sector de empaque en el segundo piso. Al entrar, el aire se sintió pesado, cargado de un olor a metal y algo dulce, como fruta podrida. Al fondo del pasillo, las luces automáticas comenzaron a parpadear con un ritmo errático. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez.
Un sonido seco, como si alguien estuviera golpeando un bloque de madera contra el suelo de concreto. Tac, tac, tac. Me detuve en seco y apunté con mi linterna hacia la oscuridad. No había nadie, pero las huellas de unas botas mojadas, marcadas con algo rojo, comenzaban justo donde terminaba el haz de mi luz y se perdían hacia la zona de los ganchos de carga. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme de que era algún trabajador que se había quedado tarde sin avisar. Avancé con cautela, siguiendo las manchas en el suelo que ahora parecían más frescas. Al llegar a la cámara de frío número 4, vi que la pesada puerta de acero estaba entreabierta. Eso era imposible. Yo mismo la había cerrado con llave apenas una hora antes. El vapor frío salía de la habitación como una lengua blanca. Entré con la mano en el cinturón, apretando con fuerza el mango de mi linterna. Dentro, entre las hileras de carne colgada, escuché un susurro. No era una voz humana, era un siseo que parecía pronunciar mi nombre con una familiaridad aterradora. Las luces del techo estallaron una a una, dejándome en una penumbra total, rota solo por el débil brillo de mi linterna que empezaba a fallar. Fue en ese momento cuando vi una silueta alta, de extremidades demasiado largas, agachada en un rincón, devorando algo con una desesperación animal. El miedo me paralizó los músculos. Aquella cosa se detuvo y giró la cabeza lentamente hacia atrás, haciendo un ruido de huesos rotos. No tenía rostro, solo una piel pálida y estirada sobre una mandíbula que se abría mucho más de lo normal. Retrocedí tropezando con unos palets, y en el silencio absoluto de la planta, el grito que soltó esa criatura desgarró el aire. No era un grito de dolor, sino de hambre. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida, escuchando cómo sus garras raspaban el metal de los ganchos justo detrás de mis orejas. Salí de la cámara de frío y cerré la puerta de golpe, trabándola con el cerrojo exterior. Los golpes desde adentro eran tan fuertes que el acero se hundía hacia afuera. No esperé a ver más. Salí del edificio, subí a mi auto y nunca regresé, ni siquiera por mi liquidación. A veces, cuando el silencio es total en mi nueva casa, sigo escuchando ese tac, tac, tac en el pasillo. Y sé que, de alguna forma, esa cosa se quedó con una parte de mí aquella noche. Pasaron apenas unos segundos después de que logré trabar la puerta de la cámara de frío, pero para mí se sintieron como horas. Los golpes desde el interior no eran normales. No era el puñetazo de un hombre desesperado. Eran impactos secos, violentos, que hacían vibrar todo el marco de acero y desprendían esquirlas de pintura de las paredes. Me quedé petrificado, con la espalda pegada a la pared de enfrente, viendo cómo el metal de la puerta empezaba a abultarse hacia afuera, deformándose con cada golpe. El sonido era ensordecedor en medio del silencio de la madrugada. De pronto los golpes cesaron. El silencio que siguió fue 1000 veces peor. Pude escuchar, a través del metal, un rascado lento como si uñas de piedra estuvieran recorriendo la superficie buscando una rendija. Sabía que no podía quedarme ahí. Tenía que llegar a la oficina de monitoreo para pedir ayuda por radio, ya que mi teléfono no tenía señal en esa zona de la planta. Comencé a retroceder por el pasillo de empaque, sin quitarle la vista a la puerta deformada. Cuando llegué a la esquina, cometí el error de mirar hacia arriba, hacia las rejillas del sistema de ventilación. Había algo colgando de una de ellas, un trozo de tela oscura, empapado en ese mismo líquido espeso que vi en el suelo. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El rascado que escuchaba no venía de la puerta frente a mí, venía de los ductos que recorrían todo el techo, justo sobre mi cabeza. Empecé a correr. Mis botas resonaban en el suelo de concreto, mientras el eco multiplicaba mis pasos, creando la ilusión de que algo más corría conmigo, oculto tras las máquinas de corte. Al llegar a las escaleras que bajaban al primer nivel, la luz de emergencia comenzó a parpadear. En cada destello de oscuridad, juraría haber visto una figura alta y encorvada asomándose por la barandilla del piso superior, observándome con cuencas vacías. Bajé los escalones de 3 en 3, tropezando y golpeándome el hombro contra la pared, pero el dolor no era nada comparado con el terror de sentir ese aliento frío en mi nuca. Al llegar a la planta baja, vi que la puerta principal de cristal estaba bloqueada desde afuera con una cadena que yo no había puesto. Estaba encerrado en mi propio turno con algo que no pertenecía a este mundo.
El pánico se apoderó de mí cuando vi las gruesas cadenas rodeando las manijas de la puerta principal. Tiré de ellas con todas mis fuerzas, gritando por ayuda hacia el estacionamiento vacío, pero el metal ni siquiera cedió. El silencio de la planta fue roto de nuevo por un estruendo metálico arriba. La rejilla de ventilación del segundo piso había sido arrancada. Escuché el impacto pesado de algo cayendo al suelo, seguido de un siseo prolongado que bajaba por las escaleras, peldaño a peldaño. Sabía que si me quedaba ahí, acorralado contra el cristal, no tendría escapatoria. Recordé que en la zona de carga trasera había una pequeña puerta de emergencia que solía fallar y quedarse entreabierta si no se golpeaba con fuerza. Tenía que cruzar toda la planta baja en total oscuridad para llegar allí. Avancé pegado a las máquinas procesadoras, apagando mi linterna para no revelar mi posición. Solo me guiaba por el tenue resplandor de los indicadores de energía de los tableros eléctricos. A mitad del camino, el sonido de los pasos cambió. Ya no era un caminar bípedo, sino un galope errático sobre 4 extremidades que golpeaban el concreto con una fuerza inhumana. Me escondí debajo de una mesa de acero inoxidable, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. A escasos 2 metros de mí, vi pasar unas piernas blancas, nudosas y largas, terminadas en garras negras que dejaban surcos en el suelo. La criatura se detuvo, olfateando el aire con un sonido húmedo, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de mi cuerpo. Estuvo allí parada durante lo que parecieron siglos, emitiendo un gorgoteo gutural antes de alejarse hacia la zona de oficinas. Aproveché ese segundo para gatear hacia la salida de emergencia. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero el marco estaba viejo y oxidado. Introduje mi pesada linterna de metal entre la puerta y el marco, haciendo palanca con cada gramo de fuerza que me quedaba en los brazos. El metal chilló, alertando a la cosa que estaba al otro lado del almacén. Escuché un rugido que hizo vibrar mis dientes y el sonido del galope regresando a toda velocidad hacia mí. En el último instante, la cerradura saltó y la puerta se abrió. Salí disparado hacia el asfalto del muelle de carga, rodando por el suelo mientras escuchaba cómo algo chocaba violentamente contra la puerta de metal que acababa de cerrarse tras de mí. No miré atrás. Corrí hasta mi auto. Arranqué quemando llantas y manejé sin detenerme hasta que salió el sol. Al día siguiente, el supervisor me llamó diciendo que las cámaras de seguridad se habían apagado a las 2 de la mañana, pero que encontraron la cámara de frío destrozada desde adentro y las paredes del almacén marcadas con cortes profundos que ninguna herramienta humana podría haber hecho. Renuncié por teléfono y, desde entonces, nunca acepto trabajos que requieran estar despierto mientras el resto del mundo duerme. Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.